Listo. Perfecto. Bueno, bienvenidos nuevamente, apreciados estudiantes, a esta webconferencia del curso de Estadística Descriptiva, en el paso 2. Mi nombre es Luis Carlos Boyano Orozco, tutor del curso y quien les va a acompañar en este proceso. Sean todos bienvenidos, espero que este tiempo que vamos a dedicar sea de gran provecho, que podamos solventar cualquier duda que ustedes tengan. Y bueno, vamos a empezar con el desarrollo. Partimos de un concepto, o bueno, viendo un poquito hacia atrás, venimos de un paso 1 en donde se abordó lo que es la planeación estadística, ¿no? Y ahí ustedes aprendieron algunos conceptos, el concepto de estadística descriptiva, conceptos que van a ser las bases para cada una de las actividades que vamos a seguir desarrollando. Entonces, partimos de acá y bueno, hemos llegado al paso 2, en donde lo que se pretende, ¿no?, es generar como resultado de aprendizaje lo siguiente. El estudiante identifica conceptos básicos en un estudio de investigación y caracteriza variables cualitativas a través de tablas y gráficos. Precisamente eso es lo que vamos a hacer en esta web, ¿no? Esta actividad pues inició el 4 de abril y tendrá finalización el 2 de mayo. Siempre es bueno tener claro, ¿no?, la agenda, la fecha, para poder organizarnos. Y bueno, esta actividad abarca, o más bien este paso abarca 5 actividades. Tenemos lo que es la elaboración de un mapa mental, ficha técnica, clasificación de variables, caracterización de variables cualitativas y consolidación de la información. ¿Okay? Entonces, aquí iremos viendo paso a paso cómo vamos a resolver, a desarrollar cada una de estas actividades. Entonces, para eso nos vamos a ir a la actividad, a la guía de actividades, y de ahí vamos a partir, ¿cierto? Entonces tenemos acá, es importante también tener en cuenta que el puntaje máximo de esta actividad son 110 puntos, entonces es muy importante que le metamos ganas a este paso, ya que pues, es un puntaje importante del cual ustedes pues ya les daría pues el impulso, ¿no?, adecuado para tener un proceso exitoso en este curso. Y vamos a irnos a la primera actividad. La primera actividad consiste en lo siguiente. Actividad 1, mapa mental. Y dice, para el desarrollo de esta actividad es necesario que el estudiante revise el entorno de aprendizaje, contenidos y referentes bibliográficos. Unidad 1, las siguientes referencias. Entonces, me imagino, ustedes ya lo hicieron. El paso es muy sencillo. Estamos acá en el entorno, nos vamos al entorno de aprendizaje. Ustedes disculparán ahí que esté un poco lento el computador. Y luego, pues acá vamos a tener, bueno, uno para la guía de actividades, aquí vamos a tener la rúbrica y guía de actividades, y para el material o las referencias bibliográficas, pues nos vamos a ir acá, ¿cierto? Y aquí vamos a tener cada uno de los referentes. Entonces, nos está recomendando la guía de actividades que hagamos lectura del libro de Martínez, capítulo 2, y nos está dando unas páginas. Ese libro, que acá lo tengo, no sé si ustedes ya han podido acceder, si no, por favor, me lo indican, y ahorita en el grupo, pues, mando el PDF. Entonces, en este libro, pues vamos a tener la proyección y preparación de investigaciones estadísticas. Les agradezco, por favor, que me ayuden con el micrófono. Entonces, yo les pregunto a ustedes, una investigación estadística, ¿cómo para qué nosotros necesitamos una investigación estadística? ¿Ustedes en dónde consideran que sea útil hacer un tipo de esta investigación? Me gustaría que alguno compartiera su pensar. ¿Para qué consideran ustedes que podríamos utilizar una investigación estadística? Muy buenas noches, profe. Hola, Buenas Julián noches. Joya. ¿Qué tal, Juan?
Bueno, de acuerdo a la pregunta, pues después de haber conocido un poco los conceptos de estadística, se puede decir que la estadística aplica para todos los campos donde requerimos investigar sobre cierta información, pero que esa información hay que, eh, yo diría, como cuantificarla o tabularla, ¿sí? Cuando estamos hablando de información en masa, en cantidad. Entonces, ahí podemos aplicar estadística porque con ella podemos obtener información detallada de ese grupo que estamos estudiando, de esa población o de esos objetos que vamos a revisar. Pienso yo que ese es el concepto. Perfecto, Julián. Muy bien, muchas gracias por tu aporte. Exactamente. Vamos a necesitar entonces de la investigación estadística en diferentes áreas, en nuestros trabajos, cuando tenemos que hacer un informe, cuando tenemos que realizar un plan de negocios y obviamente cuando tenemos que generar un proyecto de investigación. No solamente porque nos va a dar las herramientas para recolectar aquella información que nosotros necesitamos, sino también que nos va a ayudar a organizarla, a presentarla, de manera que podamos sacar una conclusión provechosa. Entonces, la primera actividad tiene que ver con la elaboración de un mapa mental de acuerdo o con base a las etapas de una investigación estadística. ¿Cuáles son las etapas? Bueno, aquí nos está diciendo, tenemos planeación, recolección, organización, análisis y presentación de resultados. Entonces, esas etapas de una investigación estadística, si bien todas son importantes, en donde podríamos llevarnos una mayor cantidad de tiempo, podría ser en la recolección, es decir, cómo nosotros vamos a obtener aquella información. Si vamos a hacer una encuesta, ¿a cuántas personas vamos a hacer la encuesta? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cuántas preguntas? Ese es un trabajo pues bastante arduo. También, obviamente, importancia pues el análisis que se haga y las conclusiones en las que vayamos a llegar con dicha investigación. Entonces, el mapa mental debemos hacerlo resumiendo estas etapas, ojo, haciendo énfasis en la etapa de recolección. ¿Por qué? Pues porque es una etapa entonces en donde debemos definir las herramientas estadísticas, el tipo de muestreo que se va a hacer, cómo se va a llevar a cabo ese muestreo, cómo se va a llevar a cabo entonces si vamos a utilizar una encuesta, una entrevista, qué tipo de encuesta, qué tipo de entrevista vamos a utilizar, en fin, todo lo que tenga que ver con la recolección. Eso, si ustedes quieren enfatizar, quieren profundizar, eso lo tenemos en el libro. A ver dónde. Entonces, si ustedes ven aquí, se muestran las etapas, ¿verdad? De una investigación estadística. Aquí nos muestran 6 fases. Y luego del objeto de investigación, ustedes van a encontrar en donde se habla uno a uno de esas fases de la investigación estadística. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un mapa mental. ¿Con qué? Con esa fase diciendo lo más importante, lo más relevante de cada una de ellas. Entonces, aquí estoy bajando, ustedes verán que está un poco, carga un poco lento, pero ahí vamos, hasta llegar a las partes en donde se va a hablar de esa fase de una investigación estadística. Pero entonces, ¿cómo hacemos el mapa? Pues el mapa no es a fuerza, el mapa no lo tienen que hacer específicamente como se diga o como de una sola manera, sino que cada quien puede usar la herramienta que quiera, que desee usar. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para mapas mentales? Pues tenemos Lucidchart, que si quiere trabajar con Signatool, que si quiere trabajar con Conquer. Entonces, acá yo les voy a colocar, a los que no, los enlaces de algunas herramientas que yo utilizo, pero ustedes pueden escoger la que ustedes deseen. No sé si en el chat puedan, quieran compartir con sus compañeros si tienen otro tipo de herramientas para hacer mapas mentales, para que ellos también
la aprovechen. Entonces aquí yo les estoy mostrando algunas alternativas, ¿no? Vamos a revisar algunas así muy rápidamente para los que no han tenido la oportunidad de ver. Entonces, pongamos aquí, vamos a darle clic a Lucidchart. Comenten en el chat, pongan si tienen alguna otra sugerencia. De pronto, otros me han dicho, no, yo no he trabajado con Lucidchart, pero sí con tal aplicación y me ha ido muy bien. Entonces, a ver. En Lucidchart también pueden hacer mapas mentales. Miren, aquí yo tengo una, bueno, lo que pueden hacer, se van a nuevo, se van a Lucidchart, crear desde plantilla, y ahí en plantilla pues pueden poner mapa mental o mental, y ahí les deben salir algunas opciones. Lucidchart tiene algunas plantillas premium, pues que pide una suscripción, pero también tiene unas gratuitas. Por ejemplo, esta que estoy señalando acá, yo le voy a usar plantilla y ahí me va a mostrar la plantilla para un mapa mental. Pueden utilizar esta, pueden utilizar la que a ustedes les parezca mejor. Entonces aquí nada más ir llenando el tema, pueden ustedes ir moviendo como ustedes vean mejor, pueden ir modificando, pero pues aquí ya pueden poner, bueno, entonces mapa mental, etapas de la investigación estadística. ¿Cuáles etapas? Las que nos están diciendo aquí. Las que vamos a revisar en la bibliografía: planeación, recolección, organización, análisis, presentación de resultados. Y cuando vayamos por la parte de recolección, pues ahí tratar de colocar un poquito más de información, porque es una etapa que interesa al curso y que se sugiere se haga un énfasis, es decir, se aborde un poquito más que el resto de etapas. Ah, que no quiero trabajar con Lucidchart. Bueno, trabaje con cualquiera otra. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo Becker que él trabaja con GoCore. La verdad es que GoCore también es muy buena aplicación. Me parece también bastante sencilla. Por ejemplo, aquí la tenemos. También podemos ir no, acá yo creo que en crear. Y aquí mismo nos da la opción de mapa mental. Y ya, entonces aquí ustedes escriben el tema central, que serían las etapas. Y ya luego empiezan, aquí él mismo le da la opción para que ustedes coloquen pues cada una de las fases. Entonces van escribiendo las fases. Ah, que faltan más fases. Bueno, entonces de aquí puedo sacarla para arriba, de aquí puedo ir sacando diferentes ramificaciones. ¿Ok? Entonces ahí les estamos dando dos herramientas: Lucidchart y GoCore, pero pueden trabajar con la que ustedes consideren mejor. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Hola, profe. Hola. Le saluda Miguel Vital. Mire, yo estoy trabajando haciendo un bosquejo ahí más o menos con el Canva. Me faltaría nutrirlo más, pero entonces ahí más o menos tengo la idea. Perfecto. Con Canva también, se me pasaba esa. Canva también es muy buena herramienta. Te va a quedar un mapa mental chévere con Canva. Gracias, Miguel. No sé si alguien más tiene alguna duda, algo que compartir, como referente a esta primera actividad, o vamos bien, todo claro. Buenas, profe. Buenas. Entiendo que en esta primera parte vamos a desarrollar el mapa basándonos en las etapas de la estadística, ¿no? Vamos a crear como una especie de la idea central y que a partir de ella se desprendan cada una de esas etapas y explicarlas, cuál es su función dentro de la estadística. Entiendo eso. ¿Sí? Sí, exactamente. La idea es, pues con la lectura que ustedes realizaron, pues hacer el mapa mental, decir como lo más relevante de cada una de esas etapas,
como tenemos un mapa mental, si ustedes quieren, no necesariamente deben colocar, por ejemplo, conceptos, sino más bien si quieren poner una imagen, si quieren colocar algo Ya. representativo de cada fase, lo pueden hacer. Ah, ok, excelente, profe, listo, entendido. ¿Vale? Entonces, esta sería, digamos, nuestra primera actividad, ¿sí? No sé si alguien más tiene alguna duda o proseguimos entonces a la actividad 2. Bien, Disculpe, profe. adelante. La tarea va a ser, la actividad consiste en cuántos pasos, para más exactitud. Son cinco actividades el La que paso trae la 2. guía. Exactamente, sí señor. Perfecto. Listo. Bueno, algo importante, ¿no? Ustedes pueden de acá, cuando tengan el mapa, sí, pueden hacer pues un pantallazo y lo pegan en el Word, y ponen mapa tal. Entonces, pueden hacer el pantallazo como ustedes gusten también, con la herramienta que deseen, lo copian y ya lo pegan en el documento de Word que van a entregar, ¿Por qué les digo esto? Porque algunos me han compartido el enlace y está muy bien que me compartan el enlace, lo pueden hacer, pero asegúrense también de compartir el pantallazo, porque a veces sucede que a veces uno no tiene acceso. De hecho, hoy que estaba revisando uno de los foros, no tuve acceso a uno de los mapas y pues tuve que escribirle a la persona para que me dé acceso. Entonces, como para ir a la segura, compartan el enlace y compartan el pantallazo. De igual manera, bueno, les comento a ustedes, ¿no? Estoy grabando esto y apenas acabemos, pues compartiré el enlace porque en realidad no sé por qué algunas personas no están pudiendo ingresar. Vamos a revisarlo luego. Pero bueno, esto sería el paso 1, el mapa mental con relación a las etapas de la investigación estadística, haciendo énfasis en la etapa de recolección. ¿Okay? Entonces ahí ya tienen algunas herramientas. Cualquier cosa, pues me pueden también preguntar por Skype o por, por el número que les di. Ahí me pueden hacer cualquier pregunta si alguna de las herramientas, no sé, no les abre o algo así. Pero bueno, eso sería la primera actividad. Vámonos entonces a la segunda, ¿no? Acá, pues, dice, cabe aclarar que el mapa mental, la definición de un mapa mental, que dice que es herramienta empleada para facilitar el aprendizaje. Aquí nos coloca un ejemplo y da la indicación como como lo habíamos comentado. Bien, actividad número 2, ficha técnica. ¿Qué dice? Para el desarrollo de esta actividad es necesario que el estudiante revise en el entorno de aprendizaje contenidos y referentes bibliográficos las siguientes referencias. Montero 2017. Entonces yo a Montero 2017 tenemos por acá. Ahora, si ustedes gustan también, bueno, yo lo que hice fue le di aquí imprimir y yo lo tengo aquí. Entonces también puedo enviar al grupo de Skype este PDF que son 15 páginas, que es lo mismo de Montero, solo que pues cambia un poquito el formato, pero es la misma información. Entonces aquí vamos a tener la base para realizar el resto de actividades de este paso. ¿Qué nos dicen? Conceptos generales, población y muestra, variables, etcétera, ¿no? ¿Qué nos dice la guía de actividades? Nos dice que revise estos conceptos, página 3 a la 16, justamente las que yo tengo aquí, y nos dice que hagamos una descarga del anexo 1, indicadores de percepción, 180 personas. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya tienen la base de datos descargada? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, a los que no la han realizado, pues para eso nos vamos a ir acá, otra vez, al entorno, aprendizaje. Y aquí
en paso 2, guía pública evaluación, vamos a tener el anexo 1, indicadores de percepción. Le damos clic ahí y ya, ahí lo descargamos. Yo acá ya lo tengo descargado, vamos a abrirlo. A ver qué nos tiene esto. Mientras que va abriendo, pues vamos siguiendo acá. Nos dice, con el propósito de abordar, describir la situación y posteriormente plantear posibles alternativas de solución a la problemática objeto de estudio, se cuenta con una base de datos. Entonces, esto que tenemos aquí es una base de datos, es decir, es información que se recolectó, ¿verdad? Con un tipo de herramienta y que nosotros estamos llamados a interpretarla. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo podemos? Porque aquí es un montón de información. Ah, sí, muy bonito los datos, pero es muy complejo nosotros ir dato por dato, revisar como para sacar una conclusión válida, como para sacar, digamos, el jugo a esta información. Para eso vamos a hacer vamos a utilizar la estadística descriptiva para poder tener o tomar esta información que tenemos disponible, organizarla de cierta manera que podamos llegar a conclusiones importantes, conclusiones que nos permitan quizás tomar una decisión. Conclusiones como cuáles, pues nosotros hacemos un estudio de mercado. Un estudio de mercado se puede hacer por medio de una encuesta en donde se pregunta a los consumidores de cierto producto, etcétera, etcétera. Con base a esa información, nosotros, digamos, se encuestaron 200 personas, consumidores de cierto producto. Con base a esa información que se obtiene, se va a tomar una decisión de ese producto, si es factible o no es factible, qué se puede mejorar, qué no se puede mejorar. Por tanto, es muy importante y la verdad es que es de gran utilidad utilizar la estadística descriptiva para este tratamiento de información. Pero bueno, vamos a regresarnos a lo que es la guía de actividades. ¿Qué dice? Nos mandó a revisar los conceptos, ok, los tenemos, ya los revisamos. Nos está diciendo que descarguemos la base de datos, ya lo hicimos. Nos comenta, por favor descargue la base de datos que se encuentra en el entorno de aprendizaje. Una vez tenga la base de datos, desarrolle lo siguiente. Definir los siguientes conceptos a partir de la base de datos e identificarlos en la problemática estudiada. Entonces aquí nos están dando unos conceptos que vamos a tener que definir. Pero sigamos leyendo. Indicadores de percepción sobre el comportamiento de la economía familiar, bienestar y redes de apoyo en la sociedad colombiana, año 2021. Y aquí nos dice algo muy importante. Encuesta realizada por Pulso EPS. O sea, que esto que tenemos aquí es el producto de unas encuestas, ¿no? Es la información arrojada por unas encuestas. Bien, ya sabemos que es una encuesta. ¿Qué más nos dice? Vía telefónica a 15,000 jefes de hogar en diferentes ciudades capitales en Colombia en el mes de septiembre de 2021 bajo la siguiente ficha técnica. ¿Por qué esa ficha técnica? ¿Para qué nos sirve una ficha técnica? No sé si ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, ahora que estamos en época de elecciones y se publican, ¿no? Mediante los diferentes medios de comunicación, diferentes encuestas, resultados de diferentes encuestas, y esas encuestas siempre nos dan la ficha técnica. Si lo han visto, ¿para qué creen ustedes o por qué creen ustedes que es importante una ficha técnica? La cuestión de credibilidad, ¿no? Puede ser. Exactamente. Porque la ficha técnica nos da muy concretamente, mira, estas fueron las condiciones en que se hizo la encuesta. Esta fue la población, esta fue la muestra, se hizo en este espacio, se hizo en este tiempo. De manera que uno dice, ah, bueno, en estas condiciones ya uno con base a los conocimientos que tiene puede decir, oye, sí, si es confiable o no.
porque no es lo mismo decir que se tomó una muestra de 100 personas por acá en el barrio de mi casa a una muestra de 1000 personas a nivel nacional. Entonces, la ficha técnica es sumamente importante cuando se utiliza una encuesta para que uno, como espectador, como alguien que va a observar la información, sepa qué tan confiable es o no. Entonces, tenemos aquí conceptos, identificación según la base de datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar. ¿Con base a qué? A esto. ¿Qué tenemos aquí? Acá tenemos ciudad, género, edad, nivel educativo, ingresos, cuánto preocupa contagiarse o volverse a contagiar de coronavirus. ¿Qué es esto para ustedes? Esto que está aquí, ¿qué creen que sea? ¿Cómo le podemos llamar a esto? ¿Será que estas son variables? No, esos son como que las metas, ¿no? Los puntos claves para buscar la encuesta. Son los puntos clave, Sí, ¿verdad? señor, yo creo que sí son variables. Algunas se pueden cuantificar, otras no se pueden cuantificar. Perfecto. Algunas van a ser variables cuantitativas y algunas van a ser variables cualitativas, pero bueno, ya vamos a eso. Entonces aquí tenemos las variables. ¿Qué tenemos acá? Cada fila que tenemos aquí es la información de una persona, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos Barranquilla, masculino, 16 años, y aquí sus respuestas. Entonces, cada fila va a ser un encuestado, pero ¿quiénes son los encuestados? Ah, aquí nos dice, esto se realizó a 15.000 jefes de hogar en diferentes ciudades capitales en Colombia en el mes de septiembre, la. Yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que sea la población? Con base a esta información que nos está mostrando. Población, considero, profe, que son los padres de familia, ¿no? Exacto, pero entonces, ¿cuántos? Nos dice cuántos, cuál es la población. Si vamos a definir aquí cuál es la población, en este caso, ¿cuántos serían? Dice el enunciado. Exacto. 15.000. Sí, los 15.000 jefes. 15.000 jefes. Esa es la población. Ahora, ¿encuestaron a los 15.000 jefes? ¿A todos esos 15.000 jefes fueron encuestados? ¿O será que tomaron una muestra de esos 15.000 y los encuestaron? Una muestra puede ser, profe. Exacto. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros? Ya sabemos que la población es 15.000. Ah, que el objetivo de la investigación, aquí hay un enunciado en donde nos está diciendo que con el propósito de abordar, describir la situación, ahí nos están diciendo el objetivo de esa encuesta. Población, nos están diciendo 15.000 jefes. Ahora, tamaño de la muestra. ¿Cómo sabemos el tamaño de la muestra? Pues nos vamos aquí. Esto son todos los resultados obtenidos. Si yo les digo que cada fila es un encuestado, pues lo que tenemos que hacer es contar cuántas filas hay. Y eso nos va a dar la muestra, ¿verdad? Porque es la información que tenemos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues podemos sacar la cuenta aquí y yo digo, bueno, mira, está en la fila 3. Si yo me voy hasta abajo y está en la fila 82, pues hago una resta. Si lo quiero hacer un poco menos, pues así como tan al ojo, pues entonces yo lo que hago es que aquí puedo insertar otra columna. Aquí le pongo 1 y empiezo a bajar. Aquí. Y le doy serie de relleno y ya. Esto nos cuenta ¿cuántos? 180. Entonces, tenemos 180 es el dato de personas encuestadas. ¿Sí? ¿Cuál va a ser entonces nuestra muestra? Bueno, ya ustedes saben cuál es la muestra. Y vamos avanzando en la actividad.
Instrumento de recolección de la información. ¿Cuál sería el instrumento? La vía telefónica, profesor. Una encuesta telefónica. ¿Sí? Una encuesta telefónica por medio del teléfono. Hicieron una encuesta a 180 personas, que es una muestra representativa de 15,000 jefes. Ahora, ¿cómo determinaron ese número? Pues hay fórmulas, hay tipos de muestreo que pues, a medida que vayamos avanzando los veremos, que puede ser un muestreo, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer pruebas también de calidad en productos, pues hace un muestreo aleatorio simple y hay una fórmula que nos dice, si tu población es de este número, tu muestra representativa es de este número, si quieres tener un porcentaje de confianza, Bien, pero no nos vamos a ir tan allá. Simplemente aquí tenemos que el instrumento de recolección de la información es una encuesta telefónica. Espacio, ubicación, espacio, temporal. ¿En dónde fue realizado? En diferentes ciudades, ¿no? En las capitales, en diferentes ciudades capitales en Colombia. Eso es muy importante. Ciudades capitales. Ahora, quiero saber cuáles capitales. Bueno, también podemos hacerlo de diferentes maneras. Yo puedo aquí, si quiero, pues coloco un filtro. ¿Pero es necesario enunciarlas o simplemente? No es necesario, pero simplemente si ustedes quieren saber cuáles son las ciudades, con un filtro ahí ven. Mira, está Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Manizales, Medellín y Pereira. Están las capitales. Eso simplemente por si ustedes desean saberlas, ¿no? Si no lo piden o no, pero bueno, ahí ya saben que pueden usar un filtro. Bien, sigamos avanzando. Entonces sabemos ubicación, espacio temporal. Unidad estadística, algo muy importante. En la población, el tamaño de muestra y la unidad estadística siempre deben estar en las mismas unidades. Entonces, si la población son 15,000 jefes de hogar, el tamaño de la muestra son 180 jefes de hogar, ¿cuál es la unidad estadística? En este caso, cada una de las personas encuestadas. Exacto, pero ¿qué característica tienen esas personas? ¿Qué son esas personas? Los jefes de hogar. Exactamente. Entonces, unidad estadística, jefes de hogar. ¿Sí? Deben estar en las mismas unidades, tanto población, tamaño de la muestra, como unidad estadística. Y eso básicamente es lo que tiene que ver con la actividad 2. ¿Sí? Hasta aquí cómo vamos, alguna duda, comentario que tengan. ¿Vamos bien? Profe, entonces la tarea 2, únicamente lo que acabamos de realizar, ¿no? Llenar esos espacios con las cifras que usted nos orientó. Exactamente. Ustedes hacen una tablita en el Word que me van a entregar y ahí llena su tabla. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien? ¿Todo claro hasta el momento? Sí, señor. Parte, sí. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a revisar también aquí el chat. No vaya a ser que haya alguna pregunta o algo. Bien, hasta el momento pues no tenemos preguntas. Entonces, bueno, y acogiéndonos a la guía, socializarlo, como dice ahí en el foro, ¿no? Exactamente. Yo he visto que ya algunos lo han hecho. Socializar tanto el mapa como la tabla en el foro de discusión. ¿Sí? Que se llama organización de presentación, que es el equivalente al paso 2. Muy bien. Esa sería la actividad 2. Ahora vamos a entrar a la actividad 3, clasificación de variables.
Para el desarrollo de esta actividad es necesario que el estudiante revise el entorno de aprendizaje, contenidos y referencias, que se llama Montero, conceptos generales. ¿Cuál es Montero? Este ya lo tenemos abierto, que es este. ¿Qué más dice ahí en Montero? Pues que nos habla de población, de muestra, de variables y atributos, escalas de medida, distribuciones unidimensionales, tipos de frecuencias. Esto, muy importante, lo vamos a ver ahora. Entonces, revisen por favor esa bibliografía, que es de la página 3 a la 16 de este libro de Montero, que nos va a dar las herramientas que necesitamos para desarrollar esta actividad. Ahora, ¿qué tenemos? Descripción de la actividad, clasificar las variables de la base de datos. ¿Cuál base de datos? Esta. ¿Sí? ¿Cuáles son las variables? Estas, las que están en verde. Tenemos aquí varias. Clasificarlas en qué? En cualitativas y cuantitativas, siguiendo el esquema, por ejemplo. Entonces aquí nos dan una tablita, nos dice que estas variables que tenemos aquí, las vamos a ubicar, todas estas variables las vamos a ubicar en esta tablita, de acuerdo a que sean cualitativas y cuantitativas. Pero también entre estas tenemos que saber si son nominales o si son ordinales, en el caso de la cualitativa, y si son discretas o continuas, si son cuantitativas. Yo acá tengo un mapa en donde pues hablamos un poquito de esa clasificación. Entonces, tenemos variables. ¿Cuáles son las variables cualitativas y cuáles son las cuantitativas? A ver, ¿qué me dice? ¿En qué se diferencian? Cuantitativa con lo relacionado con números, todo lo que tiene que ver con cifras y demás. Siga, compañero. Y las cualitativas, digamos que son características, pues, que no se pueden contar. Okay, que no se pueden cuantificar, muy bien. Entonces vamos a hablar de cuantitativas. Vamos a decir, pues que son, sí, cifras, ¿no? Contable, cualitativas, características, ¿cierto? Que son características que no vamos a contar, más bien vamos a poder describir. Esas variables vamos a clasificarlas también, las cualitativas en nominales y ordinales y las cuantitativas en discretas y continuas. ¿Qué se diferencian? Bueno, empecemos por estas, las cualitativas. Cualitativas como cuáles. Un ejemplo de una variable cualitativa, ¿cuál sería? Digamos, el color de piel o si de pronto una raza étnica. Exacto. Perfecto. Eso es una variable cualitativa. Un color, la religión, nivel educativo, nivel de satisfacción. Esas son variables cualitativas. Variables cuantitativas, ejemplos. Una población de determinados alumnos, hay 20, 30 alumnos en un salón, por decir algo, ¿no? Perfecto, exacto. Número de estudiantes, número de cursos, número de créditos, en fin, esas son variables cuantitativas. Ahora, las cualitativas, nominales y ordinales. Las ordinales llevan un orden. ¿Qué variable cualitativa puede llevar un orden? Los días de la semana llevan un orden. Los meses del año llevan un orden, enero, febrero. Nivel de satisfacción, malo, bueno, no sé, excelente, bueno, sobresaliente, excelente, etc. Son variables que pueden ir o clasificarse en un orden, pueden ordenarse, ¿ok? Esas son las ordinales. Ahora, ¿cuáles son las nominales? Pues las que no llevan un orden. No llevan un orden, ¿como cuáles? Una variable de religión, no tiene un orden. Un color, el amarillo, el azul, el rojo, no tienen un orden como tal. Nacionalidad, género, ninguna de esas variables llevan como tal un orden. Entonces, tenemos dos tipos de variables cualitativas. Unas que llevan un orden, que son las ordinales,
y unas que no llevan orden, que son las nominales. Ahora, si nos vamos a la base de datos, tenemos género, edad, nivel educativo, número T de núcleo familiar, ingresos promedio. Aquí, ¿qué tipo de variables tenemos? ¿Son qué? Por ejemplo, género, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa. Cualitativa. ¿Y lleva un orden o no lleva un orden? No, no lleva orden. No lleva un orden. Por tanto, va a ser nominal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ustedes van aquí. Ah, bueno. Entonces aquí ya está género. Es nominal. Y lo ubican ahí. Así como está en el ejemplo. Otro, bueno. Vamos a ver qué tipo Profe, de... disculpe, Sí, refresqueme ahí lo que corresponden a nominales que no tienen orden. Usted mencionó cuáles. ok. Tenemos nominales que no llevan orden como la religión, el color, el género, nacionalidad. Ok. Sí. Y las que sí llevan un orden, un nivel de satisfacción, meses del año, días de la semana, nivel educativo. Entonces, aquí tenemos nivel educativo, variable cualitativa. Ah, que lleva un orden, sí, lleva un orden. Entonces, ¿por qué? Porque a medida que se avanza, ¿no? Va llevando una categoría. Empieza desde ninguno, va de, no sé, primaria, bachillerato, luego técnico, tecnólogo, luego profesional, posgrado, etcétera. Entonces, sí lleva un orden. Entonces, sabemos que el nivel educativo es una variable cualitativa nominal. ¿Sí? Perdón, ordinal. Ordinal porque lleva un orden, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Claro? ¿O alguna pregunta? Bueno, allí entendimos lo suficiente, profe. Perfecto. Entonces, eso es para variables cualitativas. Ah, variables cuantitativas. Pueden ser discretas o continuas. ¿Cuáles son las discretas? Un valor entero. Ya. Por tanto, las que no son discretas, las cuales se llaman continuas, son aquellas que usan decimales, no tienen números enteros. Ejemplos para discretas, número de estudiantes, no podemos decir, no, yo tengo 30.5 estudiantes, ¿no? Tengo 30 o tengo 31. Yo tengo 3 hermanos, no, tengo 3.6 hermanos, no, tengo 3 o tengo 4 hermanos. Valores enteros, discretas. Ejemplos, tenemos número de estudiantes, números de cursos, números de hijos, números enteros. Valores decimales, variables continuas. Por ejemplo, la altura. Si bien nosotros siempre o normalmente, ¿cuánto mides tú? No, yo mido 1,70 y no decimos las décimas. Nuestra cédula pues no dice, pero en realidad no es que midamos ese exacto. Podemos medir 1,70 punto algo, 1,80 punto algo, ¿cierto? Es muy difícil que sea exacto esa medición. Entonces, ¿qué más? Tenemos peso. Estoy pesando 67.5 kilos. Frecuencia, velocidad, son variables que son cuantitativas, pero ¿sí adelante? Profe, entonces, Sí, discretas son lo que son los exactos, ¿no? Y continuos los decimales. perfecto, Más o menos. exactamente. Bien, perfecto. Así también. Entonces, con base a esto, ustedes vamos a ir determinando de acuerdo a esta información todas las variables. Por ejemplo, bueno, ingresos promedio. Nosotros observamos aquí la respuesta y vemos que no hay ningún número decimal. Bueno, no es decimal, entonces ya sabemos, es cuantitativo, pero no es decimal, es entero, entonces es discreto, no es continuo. Pero si seguimos avanzando, por ejemplo, aquí, cobertura eléctrica. Entonces, aquí observamos algunas décimas. Entonces ya sabemos que esa variable sigue siendo cuantitativa, pero ya no es discreta, es continua. Y así vamos a hacer con cada una de las variables y vamos a ir colocándolas en una tablita en nuestro Word, ¿sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Queda claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario?
Bueno, hasta ahora bien, profe. Perfecto. Vamos a revisar aquí el chat. Sí, profe, por el momento va claro. Bien. Muy bien. Gracias. Entonces, bueno, aquí en el chat tampoco veo preguntas, así que vamos a seguir. Y bueno, básicamente eso es lo que tenemos que hacer, socializar la tabla en el foro también, ir llenando toda la tabla con cada una de la ubicación que le demos a las variables que tenemos en la base de datos. Son alrededor de unas 20 y tantas variables. ¿Ok? Bien, esa sería la actividad 3. Vean entonces que hasta ahora vamos bien, pues vamos conceptos básicos, vamos llevando a cabo la actividad, no sé qué más algo se me escapa de aquí. No, básicamente eso, que tengan en cuenta todas las variables, que tengan en cuenta la clasificación. Aquí, por ejemplo, bueno, esto vamos a ver si yo puedo compartir el enlace, por si alguno pues, es de utilidad, lo puedo compartir. Un segundito. Bien, entonces vamos a compartirlo aquí también. Bien, bien, sigamos. Eso es en cuanto a la actividad 3. Ahora vamos a la actividad 4. Para el desarrollo de esta actividad es necesario que el estudiante revise en el entorno de aprendizaje los contenidos de Martínez, y acá nos ponen otras páginas. ¿Qué dice ese contenido de Martínez? Bueno, aquí tengo también descargado el libro. Página 43, 45. Nos está hablando de la elaboración de una tabla de frecuencias, pero eso también lo vamos a encontrar aquí en el libro de Montero. Entonces, ahorita vamos a utilizar esto que está acá. Bien, ¿qué más nos dice? Esta actividad se puede realizar utilizando Excel o el software estadístico Infostat. Pregunto, ¿ya descargaron el Infostat? Yo no, profe. Estoy en mora. Bueno, aquí está. Nada, bueno, los invito a que lo descarguen, porque si bien podemos hacer la actividad en Excel, en Infostat va a ser más sencillo. Y también que Infostat no solamente lo vamos a necesitar para este paso, sino al menos también lo vamos a necesitar en el paso 3 y en el paso 4. Así que yo los invito a que lo descarguen. Es muy sencillo. Aquí en la guía hay un enlace de un video. Voy a colocar aquí. En donde se explica cómo se instala. Y aquí el enlace o la página para la instalación. Y ahora les voy a mostrar por qué les recomiendo más utilizar Infostat. Vamos a tratar de hacerlas por ambas vías, ¿no? A partir de la base de datos, ¿cuál base de datos? Esta misma que estamos trabajando, la cual se encuentra en el entorno de aprendizaje colaborativo en la carpeta guía de actividades y rúbrica evaluación paso 2. Ustedes, cada estudiante deberá elegir mínimo, ojo, mínimo una variable cualitativa distinta y caracterizarla. Entonces, ¿qué caracterizarla? Colocar la variable, colocar su frecuencia absoluta, colocar su frecuencia relativa y su frecuencia porcentual. Ah, caray, ¿y dónde aprendo yo eso? Bueno, tienes dos referencias. Tienes un libro en donde te va a explicar todo con respecto a una tabla de frecuencias. Tienes otro documento que es de 15 páginas que también te va a hablar de los tipos de frecuencia. Entonces ahí ustedes van a poder basarse, para entonces realizar los tipos de frecuencia, lo cual vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué más tenemos?
tenemos que responder la categoría de la variable, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Luego de eso tenemos que representar la información por medio de un diagrama de barras o por medio de diagramas circulares. Hallar la moda de la variable cualitativa y asociarla a la situación de estudio y realizar una tabla de contingencia o de doble entrada. Imagínense lo que tenemos que hacer. Eso sería el paso, digamos, que no es más difícil, pero pues que ahí se va a poner más interesante. Entonces, acá vamos a utilizar el InfoStat que yo ya descargué. Lo descargué tal cual como el video con la licencia de estudiante para que veamos cómo nos va a aparecer, ¿verdad? Y también tengo, vamos a abrir, tengo mi archivo de Excel. ¿Por cuál quieren empezar? ¿Por Excel o por el InfoStat? InfoStat, profe. Ok, InfoStat, perfecto. Entonces, tenemos InfoStat. ¿Qué vamos a hacer con el InfoStat? Nosotros vamos a ir, vamos a ver, a nueva tabla. Nueva tabla. Y aquí nos va a dar la opción de pegar nuestra información. Tenemos que llevar esta base de datos allá, al InfoStat. Que hay varias, bueno, hay varias formas de hacerlo. Nosotros podemos hacer aquí archivo y podemos decir abrir. Se me sale. Y podemos decir, no sé cuál era este. Y le damos a aceptar, importar colores, usar primera fila como nombre. Podemos importarla así. ¿Sí? O también podemos importarla. Voy a repetir este paso, dándole archivo, nueva tabla. Me voy a la base de datos, selecciono desde arriba, desde la primera columna, primera fila, hasta todo el ancho, y de ahí me voy para abajo. Y ahí le doy copiar, control C. Le di control C, copiar, y ahora me voy al InfoStat. En O la sea, copió columna, todo, profe. Copió todo sí, lo que está, de variable hasta las cifras. exactamente. Y aquí en columna le voy a dar clic derecho y voy a darle a la opción copiar incluyendo nombre de columnas. Le doy clic ahí. Ahí. A ver. Parece que no la copié. Ve, ahora no me... Vamos a cerrar esto. No me va a quedar mal InfoStat. Ahí así, profe. Sí. Vamos a hacerle otra vez la debida copia. Pegar incluyendo. Bien, perdón, era pegar, estaba copiando. Perdón ahí. Entonces le di pegar incluyendo el nombre de la columna. Entonces aquí tenemos nuestra base de datos. Que los invito a que revisemos si todo se pegó, si todo está correcto. Aquí está 180 datos. Vamos para acá. ¿Sí? Entonces, qué pena acá. Me disculparán. Entonces, acá tenemos ya toda nuestra información. ¿Qué vamos a hacer? Ojo pues. Hasta ahí vamos claro. ¿Se entendió cómo se hizo la copia? ¿Quieren que lo repita? ¿O vamos bien? No, repítelo una vez más, profe, para ver con más claridad. Yo lo entendí, pero para ratificarlo. Ok. Listo. Entonces vamos a darle aquí. Vale, que no. Vamos a darle otra vez. Copiar acá. Vamos a ir a archivo. Nueva tabla. En columna. Le damos clic derecho. Le vamos a dar pegar incluyendo nombre de columna. Y ya está. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nuestra información.
Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a hacer la primera parte. La primera parte nos está diciendo que tenemos que hacer una tabla de frecuencias, ¿cierto? Que diga frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual. En InfoStat es muy sencillo. En InfoStat lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos aquí, tabla de frecuencias, y vamos a tomar una variable. Ustedes tienen que elegir una sola variable cualitativa para hacer esa tablita, al menos una, ¿no? Entonces yo voy a escoger nivel educativo y le voy a dar aquí en la flecha, nivel educativo. Esa es la variable que quiero seleccionar y le voy a dar aquí en aceptar. Él me va a dar estas opciones, que límite inferior, límite superior, eso ahora no me interesa, pero sí me interesa la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Le vamos a dar ahí y le vamos a dar a aceptar. Y ya nos dio una tablita. ¿Qué dice esta tablita? Esta tablita nos está diciendo nombre de la variable nivel educativo. Bien, nivel educativo. ¿Cuántas categorías tiene? Tiene 4. Ninguna, pregrado, secundaria y técnica. O sea, eso es lo que tiene la base de datos. ¿Ok? Y nos tiene la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, relativa acumulada, en donde vamos a determinar primero qué es la frecuencia absoluta. ¿Alguien se acuerda de qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta. Digamos que son las veces que se repite pues un fenómeno o una de las características dentro de la población. Perfecto. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta tablita? Nos quiere decir que de esos 180 datos que tenemos, vamos a tener que de esas 80 personas que son jefes de familia, 13 no tienen ninguna educación. 45 jefes de familia de los entrevistados tienen un pregrado, 53 tienen secundaria y 69 tienen técnica. ¿Sí? Ahora, si yo tomo estos datos, entonces quiere decir que de esos 180, 13 personas no tienen ninguna. Esas 13, si yo las relaciono con el total, que son 180, es decir, si yo divido 13 entre 180, me va a dar esta frecuencia relativa. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Es que no lo puedo agrandar. Bueno, podría, a ver si. Los enlaces. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo sumo todos estos frecuencia absoluta, pues me tiene que dar 180, ¿no? Y si yo sumo esta frecuencia relativa, me tiene que dar 1, porque es la proporción, es la relación del número de veces que se repite entre el número de veces totales. Ahora aquí, frecuencia absoluta acumulada, simplemente es para decir que, ¿cómo interpreto esto? Que 58 de esos 180 al menos, perdón, no sería mejor. Acá, de esos 58 entrevistados va a abarcar que tienen pregrado o que tienen ninguna. Quizás esta estadística en este caso no nos sirve de mucho porque ya tienen ninguna ahí, digamos, de fondo. Pero entonces, estos datos son frecuencias acumuladas. ¿Qué más podemos interpretar? Que el que más se repite es 69. Si le preguntan a ustedes cuál es la moda, ¿cuál sería la moda? Acordamos que es la moda. Cuando hablamos de moda, por ejemplo, es qué tendencia hay, cuál es el número que más se repite. ¿Sí? Así como la moda, ¿no? ¿Qué está de moda? Bueno, ¿qué es lo que más se repite? Si tenemos aquí la frecuencia absoluta, vemos que técnica es la que más se repite, es la que tiene una mayor frecuencia absoluta. Como esa es la que más se repite, entonces esa es la moda. Y como esa es la moda, entonces nosotros vamos a tomar esto y vamos a decir, bueno,
Esto en el documento de Word ustedes lo pueden llamar como cuadro 1. Cuadro 1, ¿no? Pongamos. Entonces, como se puede observar en el cuadro 1, se observa que de las 180 personas, la mayoría o la mayor proporción no cuenta con un nivel educativo. ¿Está? Empezamos a describir, a sacar conclusiones de esta tabla, la tabla de frecuencias. Eso es lo que tienen que hacer. Analizar esto con base a los datos de la frecuencia absoluta, con base de la frecuencia relativa. Ahora, esta frecuencia relativa, si yo la multiplico por 100, nos va a dar un porcentaje. Entonces, si multiplicamos 0.38 por 100, sería el 38%. Entonces, aquí podríamos poner la mayor proporción, entre paréntesis, 38%. No cuenta con un nivel educativo. ¿Ven? Entonces, ahí ya empiezan ustedes a formar una conclusión con base a esa variable, con base a esa tabla de frecuencias. ¿Cómo se hace en InfoStat? Así. Ustedes pueden, bueno, aquí yo le di copiar normal. Pueden darle guardar también al gráfico o si quieren tomarle un pantallazo. Entonces, le tomamos un pantallazo y lo pegan en el documento de Word que van a entregar. Ya eso es como ustedes lo quieran hacer. O si quieren hacer como yo que lo copié y luego le quieren dar un formato, está perfecto. Pero entonces aquí cuadro 1, tabla de frecuencia de la variable tal, le colocan un nombre al cuadro. Y pueden poner entre paréntesis InfoStat, o si lo van a dejar así, pues yo ya voy a saber que es de InfoStat, pero entonces hacen una descripción. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bueno, a ver. Por mi parte, no, pues. Pues la parte de la frecuencia absoluta, clara, ¿sí? La frecuencia FR es la frecuencia Relativo. Eso, la que está en decimales, la del punto 7, punto 25, punto 29, punto 38. Esta es la Esa, relativa. la relativa. Sí. O sea, esa que me está indicando con relación a los datos, ¿qué me está indicando? Esta te está indicando la proporción, es decir, quizás ahora lo vamos a ver más claro en el Excel, pero esta lo que está indicando es que esos 13 representan 0.07, o mejor dicho, 7% de esa población, Ya, de esa muestra. en porcentaje. De ahí sale el Exacto. porcentaje entonces. Exacto. Si nosotros multiplicamos esta por 100, nos va a dar la frecuencia porcentual, que es esta que nos está pidiendo. ¿Sí? Ok, listo. Más claro así. Entonces, de ahí podemos obtener ese sería como el índice para obtener el valor porcentaje. Exactamente. Listo, profe. Gracias. De nada. Entonces, bueno, vamos a ver acá, muy rápidamente. Hay un ejercicio que pueden hacer como para que esto les quede más claro. Aquí en el libro, una de las referencias que les colocan, ustedes pueden, bueno, leer un poco sobre los tipos de frecuencia. Entonces van a hablar que se define la frecuencia total, que es N, en este caso N 180, y que vamos a hablar entonces de frecuencia absoluta, que son las veces que se repite cada valor en estas variables, que vamos a hablar de una frecuencia relativa, que vamos a hablar de una frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Aquí todo eso nos está diciendo. Frecuencia relativa acumulada, cómo calcularla. Nos pone como una tablita de fórmulas y nos pone un ejemplo. Yo les voy a hacer aquí muy rápidamente. Aquí tienen una empresa con 20 empleados, 5 perciben salario mensual de tantos euros, 2.000
3 perciben de 2.000 y 7 de 2.500, 4 de 3.000 y 1 de 3.500. Este es el ejercicio, este es el ejemplo. Yo me lo voy a llevar para allá, para que vean cómo se calcula. Lo voy a hacer muy rápido para no tratar de no demorarme mucho, pero me lo voy a llevar a Excel. Entonces yo voy a copiar aquí esto que hizo el libro y vamos a darle nombre, ¿no? Vamos a ponerle X1, N1, y bueno, no es X1, es FI. Los valores, la frecuencia es relativa, esta es la acumulada, esta es la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se calcula? Bueno, entonces, nosotros tenemos aquí, estos son los valores que hay, ¿no? Tenemos 1500, tenemos 2000, tenemos 2500, 3000 y 3500. Bien, estos son los valores que hay. Vamos a colocarle aquí una tablita, centralizar. Bien. Bueno, están así. Estos son los valores que hay ahora. ¿Cuánto se repitió 1500? Según el resultado de ese ejemplo, se repitió 5 veces, el otro 3, el otro 7, el otro 4 y el otro 1. Esto quiere decir que 5 personas tienen un sueldo de 1500, 4 tienen un sueldo de 3000. ¿Sí? Entonces, aquí si yo pongo, vamos a poner N. N, que es la frecuencia total. ¿Dónde dice eso? No, miren, aquí está, aquí les estábamos enseñando, aquí en el libro, ustedes pueden ir y ver el significado. Ah, miren, aquí, frecuencia total N, ¿qué es el número total de observaciones? Número total de observaciones, entonces la suma de cada una de las observaciones. Lo que quiere decir que si yo le doy aquí, ay, me faltó ponerle suma. Esto me dio 20. Entonces, este es el número de encuestados, por así decirlo, ¿sí? Bien, ahora, ese número es muy importante porque con base a ese número vamos a hacer algunos cálculos. Bien, ahora vamos a calcular las frecuencias relativas. Estas son las frecuencias absolutas. ¿Cuáles son las veces que se repite cada valor? Bien, frecuencia relativa, la pregunta de ahorita, es la relación entre este número y el número de abajo. Entonces, acá me acerco y yo digo, bueno, entonces esto va a ser igual a 5 entre 20, que es el número total. ¿Sí? Es la frecuencia total. Lo único que voy a hacer aquí es fijar, poniéndole estos dos signos como de dinero a la letra, para que se quede fijo. Y al momento de yo arrastrar, no se mueva la parte de abajo del denominador. Entonces, aquí están las proporciones. ¿De dónde salieron estos datos? De la división de 5 entre 20, 3 entre 20, 7 entre 20. ¿Sí? Esta sería la frecuencia relativa. Ah, bien. Ahora ellos dicen, no, que frecuencia acumulada. Bueno, pues frecuencia acumulada, aquí sería este mismo, 5. Y aquí sería 5 más 3. Y aquí sería entonces el anterior más el que le sigue. Y aquí sería el anterior más el que le sigue. Y aquí sería el anterior más el que le sigue. Y ya calculamos la frecuencia acumulada, que es la sumatoria, lo que se va acumulando de cada uno. Si quiero saber cuántas personas, por ejemplo aquí, ganan más de 1.500 o ganan 1.500, yo puedo decir 8 personas de las encuestadas ganan al menos 1.500 o más. O puedo decir, hay 8 personas que ganan menos de 2.500. ¿Ve? Entonces, dependiendo ya cómo uno se haga esa interpretación. Seguimos. Ahora, esta que está aquí, pues es lo mismo. Lo mismo que hicimos aquí, pero con los porcentajes. Entonces, yo voy a tener aquí este porcentaje más este porcentaje. Ah, perdón, aquí arranco igual. Este igual a 0.25. Este sería este más. Y así vamos. Así vamos haciendo.
y ya hice la tablita tal cual como está en el libro. No sé si así queda más claro cómo calcula el Infostat estos valores. ¿Sí queda un poco más claro? Profe, la última tablita, la última columna. Sí. Esta. Sí, esa. Bueno, ¿qué pasa con esta? ¿Cómo se sacó? O sea, sí, ¿a qué hace referencia dentro del... Es que, pues, hago la pregunta porque me gusta tener claro el concepto para yo Claro. poder aplicar. Yo decir, bueno, esto hace parte de eso, entonces tengo que... Y no mecanizarlo solamente, ¿sí? Ah, perfecto. Muy bien. Perfecto. Esta es la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Esta es la frecuencia relativa. ¿Qué hace? Es la conclusión que estábamos haciendo aquí por número de personas, la vamos a hacer aquí, pero por proporción. Entonces, nosotros podemos decir con base a esto que por lo menos el 95, el punto 95 o el 95% de las personas encuestadas ganan menos de 3.500, ¿sí? O al menos ganan 3.500. ¿Por qué? Porque de las que ganan 3.000 están la frecuencia relativa acumulada en punto 95. Yo aquí puedo agregar frecuencia porcentual, que es la que también están pidiendo en la actividad, y no es más sino esto por 100. Entonces aquí estamos hablando de porcentajes. Y lo mismo, ay, perdón, se me fue esto. Lo mismo va a ser para esta frecuencia acumulada. Si yo la multiplico por 100, pues entonces pues va a dar 25%, 40%. Bueno, vamos a colocarlo aquí. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para sacar conclusiones. Una es acumulada porque entonces tú puedes decir, bueno, si yo quiero saber cuántos trabajadores de los encuestados están por debajo de 3.000, el 75% están por debajo de 3.000. ¿Y cuántas personas son esas? Esas personas son 15. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, 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 ya la estoy tomando la idea. O sea, el punto 75 es un valor referencia para yo, digamos, escoger cualquiera de los otros y hacer como usted dice, por ejemplo, el 75% de los trabajadores tendrían un salario menor a 2.500, ¿sí? En este caso. Exacto, exactamente. Okay. Igual o menor, porque ya abarca 2.500, pero sí. Sí, a partir de 2.500, igual o menor. Entonces, por ejemplo, el 40% tienen un salario de 2.000 y menor a 2.000, pero Exacto. no alcanza a ser 1.500 porque tengo una escala antes, ¿cierto? ¿Cómo así que no O sea, alcanza? o sea, el 40% tiene un salario entre 1.500 y 2.000, Exacto. ¿sí? Sí, Sí, porque tengo sí. una escala antes. Entonces no puedo decir Es- menor a 2.000 porque eso me involucraría 1.000, 500, 200, 300. Y aquí tengo ya un índice que me dice que hay un 25% que tienen 1.500 y menos de 1.500. Entonces, Exactamente. ok, listo, bien, entendido. Exactamente. Le has hecho una muy correcta apreciación. Exacto, la interpretación es así. Entonces, esto sería, bueno, este es el ejemplo del libro. Esto mismo que dice Infostat lo pueden hacer ustedes también en Excel. Ya eso depende de ustedes. ¿Por qué recomendamos Infostat? Porque ahora la actividad les está pidiendo otra cosita. Les está pidiendo, bueno, está bien. Haz la tablita, ya la hice. Perfecto. Éxito. Pero ahora toca reconocer la media, perdón, la moda, que ya sabemos que es la que más se repite, ya ustedes ahí saben cómo calcularla, y representar la información por medio de diagramas de barras y diagramas circulares. En Infostat nosotros tenemos, bueno, vamos aquí a gráficos, vamos a hacer un gráfico de esos de torta, ¿no? Entonces aquí que aquí se ve el dibujito, gráfico de sectores, gráfico en filas. Ah, miren, ya aquí está nivel educativo, ya está seleccionado. Entonces yo le doy nivel educativo, le doy a aceptar y él me da ya mi gráfico
¿sí? Gráfico de torta. Entonces, pero yo no quiero que diga solamente el nombre. Bueno, aquí le podemos dar formato. Aquí nos dice nombre. Si no quiere nombre, miren el mouse. Bueno, el cursor. Le voy a dar porcentaje. Entonces, él me cambia esa variable en porcentaje. Le voy a dar valor. Él me cambia el valor. O le doy nombre y porcentaje, que es la que a mí me gustaría más. Bien. Lo mismo con secundaria. Entonces, vamos a darle formato a secundaria. Vamos a darle formato a ninguna. Aquí, perdón, aquí me equivoqué, nombre y porcentaje. Aquí también, nombre y porcentaje. Y aquí en técnica, nombre y porcentaje. Y ya tenemos los porcentajes. Que le quiero dar un título. Sí, vamos a darle un título. Entonces vamos a poner nivel educativo. Y se llama la variable, ¿no? Nivel educativo. Y ya. Esto ustedes lo pueden copiar o lo pueden, aquí me sale con esto, porque pues, como es la licencia de estudiantil, pues sale con esa marca de agua. No sé si eso se pueda quitar. Capaz y sí, pero bueno, hay que ver. Entonces, acá, espérense que... Ahora sí. Esto lo pueden entonces copiar y lo llevan al Word. Y aquí con esto hacen otra conclusión. ¿Sí? Van a decir prácticamente lo mismo que hicieron en la otra gráfica, pero pues con otra perspectiva. Aquí pueden hablar de porcentajes. Se puede apreciar entonces que, que el 38% de la población, de las personas encuestadas, perdón, tienen técnica. Que la persona o el porcentaje de jefes de familia con ningún nivel educativo es el menor, lo cual es bastante positivo, ¿no? O sea, es algo bueno. Y así pueden ir ustedes describiendo este gráfico. Pero es que yo no lo quiero hacer en InfoStat, lo quiero hacer en Excel. Bueno, hazlo en Excel. En Excel tendrías entonces que utilizar esto, los porcentajes. ¿Sí? Tendrías que utilizar estos. Entonces yo podría colocar aquí, esto es para el ejemplo, ¿no? Del libro, que fue la que hice en Excel. Yo coloco esto acá, como para hacerlo más fácil. Miren que copié nada más lo que me interesaba. Selecciono esto, me voy a insertar. Y miren, aquí está, inserte gráfico circular o de anillos. No quiero en 2D. Y ahí está, mi gráfico. Pero que lo quiero con porcentaje. Bueno, ahí está con porcentajes. Y ya luego le puedo ir dando formato. ¿Sí? Entonces ahí tienen las dos maneras. ¿Qué es importante? Si van a trabajar en Excel y quieren hacer el de la torta, entonces si van a hacer circular, utilicen la frecuencia porcentual. Tienen que calcular la mano, así como yo lo hice. Si van a usar InfoStat, pues entonces háganla así. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Solo debemos usar un tipo de representación gráfica, o ya sea diagrama o barras, o debemos usar los dos. Pueden usar los dos. Pueden usar los dos, entonces vamos a ver cómo hacemos los dos. Esa es muy buena pregunta. Entonces, aquí, si yo quiero hacer en Excel, ojo, si vamos a hacer en Excel el diagrama de barras, pues no utilicemos frecuencia porcentual. Creo que es mejor usar la frecuencia absoluta. Entonces, aquí yo me voy a traer esto. Bueno, presiono simplemente esto que dice NI, la frecuencia absoluta, los datos. Vamos a insertar. Vamos aquí, diagrama, columnas o de barras. Y le damos a este. Y aquí nos inserta el diagrama de barras. Bueno, aquí nos colocó otra variable aquí. Déjenme seleccionar los dos. Creo que... O así, o si no, yo lo hago a mano. Bueno, es una manera de decir, ¿no? Pero yo puedo hacer aquí manual, digámoslo así. Le doy aquí
este histograma. Y le doy en seleccionar datos. Entonces en los datos le voy a agregar. Fíjense que tengo que mover esto. Aquí. Seleccionar datos. Agregar. Vamos a ponerle un nombre a la serie. El nombre que ustedes quieran. Y aquí se selecciona entonces los datos. Aquí está. Si yo quiero le doy número de etiquetas, que me está dando la frecuencia absoluta. Ya si queremos darle formato, pues le damos formato aquí. Ya como ustedes quieran, le ponemos título. ¿Cuál sería el título del eje? ¿Qué iría en el título del eje? Perdón, profe. ¿Qué pondríamos en el título del eje? Pues Ahí personas, sería ¿no? entonces, sí, cantidad, porque es que estaba revisando ahí y me doy cuenta que pues, el diagrama de barras no es muy conveniente para representar porcentajes, ¿sí? Porque no me lo muestra comparativo, sino que como es escalar, entonces me sirve más bien para cantidades, digamos números enteros. Para porcentajes queda mejor como el de torta, el de diagramas. Exactamente. Exacto. ¿Por qué? Porque lo utilizamos con frecuencia absoluta. Ahora queremos hacer el diagrama de barras en Infostat. Pues vamos aquí a gráficos, gráfico de barras. Aquí, bueno, aquí hay una cosita que hay que hacer. Siempre que vayamos a usar caso, vamos a hacer diagrama de barra, vamos a poner la variable caso. Y entonces aquí vamos a poner nivel educativo. A ver si así da. Aquí me está diciendo que quieres que error estándar, desviación, son varias cosas las que permite el Infostat. Y ahí tenemos esto. Ah, que no me gustó con esas barras. Bueno, entonces quité las barras. Y ahí tenemos el gráfico. Si le damos clic, él empieza a colocar el número. Y podemos seguir dándole formato, podemos cambiarle color, podemos cambiarle aquí, vamos a poner, pueden ser personas o bueno, jefes de familia. Y así podemos ir dándole formato a nuestro gráfico. Bien, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Por aquí. Sí, sí, todo bien, profe. Ya tengo Infostat en el PC ya lo estoy revisando también. Perfecto. Sí, Natalie, yo voy a pasarles el enlace de grabación una vez que se genera aquí por Teams. Yo se los mando al grupo de Skype, al grupo de WhatsApp. Acabo de, también hace unos días de crear un grupo de WhatsApp, así que también ahí les colocaré el enlace para que, digamos que ese va a ser más que todo como para información así rápida, para que ustedes tengan ahí también toda la información. Y también se los colocaré en la plataforma. Bien, bueno, esa sería esta parte, ¿no? Representar información por medio de diagrama de barras y diagramas circulares. ¿Qué más tenemos? Ah, y nos queda uno que es realizar una tabla de contingencia o doble entrada. ¿Qué es esto? Estamos hablando de variables cualitativas. Vamos haciendo un recorderis. Ustedes deben escoger una variable cualitativa mínimo para hacer esta tabla de frecuencia, hacer su interpretación, hallar la moda, utilizar el diagrama de barras o diagrama circular, etc. Pero para esta, dice, realizar una tabla de contingencia doble entrada con dos variables cualitativas, las cuales ustedes consideren podrían estar relacionadas y representarlas gráficamente. No necesariamente tienen que ser la misma variable estudiada. No necesariamente. Entonces, ¿aquí qué tenemos? ¿Qué variables considerarían ustedes que puedan tener una relación? Cualitativas. Porque aquí nos está diciendo que tengamos dos variables cualitativas. Entonces, como son dos variables cualitativas, nos vamos a la base de datos y tenemos que relacionar
Por ejemplo, aquí tenemos edad y nivel educativo. Yo no sé si eso tenga una relación, pero pues vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a ver. Entonces, dos variables cualitativas, perdón, edad no, sería nivel educativo. ¿Qué podríamos poner? No sé si la preocupación por el COVID o el género o por ciudad. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué otra variable relacionamos con nivel educativo? Que sea cualitativa. Podríamos usar la modalidad de educación. Modalidad de educación, ¿dónde está? A ver. Para comparar, digamos, nivel educativo con la modalidad de educación. Ok, entonces, Se ve que podrían tener alguna relación, ya que, pues, por ejemplo, dice que habla de que algunos son virtual, otros son presenciales. No sé, podría, sí. perfecto. Bien, bien, bien. Parece bien. Entonces, vamos a relacionarlos. Aquí en InfoStat, lo que vamos a hacer, echar esto, a irnos estadísticas, datos categorizados, que son pues, lo mismo como datos cualitativos, tabla de contingencia, y acá tenemos, bueno, una a nivel educativo. ¿Cuál es la otra que íbamos? La modalidad, ¿verdad? A ver, número de integrantes, cuánto, promedio, personas, núcleo familiar, modalidad. Ahí está. Vamos a mandarlo también por acá. Vamos a darle aceptar. Y acá nos dice, bueno, vamos a colocar esta primero en columnas y modalidad en filas. Y Profe, vamos a, perdón, ¿ingresó por dónde? ¿Por archivo? a ver, nos devolvemos. Sí. Ingresé por aquí por, uy, creo que no sé, acá. Nos vamos a estadísticas, Estadísticas. datos categorizados, tabla de contingencia. Ok, listo. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos ya nivel educativo y modalidad. Le damos a aceptar. Acá nos muestra las variables y nosotros ubicamos nivel educativo en columnas o en filas y viceversa. O sea, ahí como querramos, le damos a aceptar y ya está. Esto es una tabla de contingencia. ¿Qué nos dice? Bueno, nos está relacionando aquí dos variables, nivel educativo y nos está dando la modalidad. Y nos dice, modalidad de las personas, alternancia, presencial, virtual. Tenemos 3 y tenemos 4 para nivel educativo. ¿Qué podemos decir? Bueno, aquí nos muestra el total, son 180, que de los que están, por ejemplo, virtual, 48, la mayoría son técnicos. Aquí hay como algo raro, porque pues si no tiene ninguna modalidad virtual, eso pues habría que revisar bien la encuesta porque no sé a qué se refiere. Pero por ejemplo, virtual, 37 personas con pregrado. Ahora hagamos el análisis al revés. Pregrado. De los de pregrado, la mayoría que están en pregrado, que son 37, están en modalidad virtual. ¿Sí? La mayoría que está de técnico está en modalidad virtual. Y la mayoría que está en secundaria también está en modalidad virtual. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría, 133 estudiantes, perdón, jefes de familia, jefes de hogar, están en modalidad virtual. Ahora, si hay una relación o no hay una relación, nos lo va a decir esta tablita, pero hasta el momento, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Hay alguna duda, pregunta? Profe, la pregunta mía es, ¿qué pasaría si realizamos una tabla de contingencias con una variable cualitativa y otra cuantitativa? Ah, bueno, también, o sea, también se puede. Lo que pasa es que acá en la actividad nos están solicitando que sea cualitativa, pero no, pues digamos que esta clase de análisis es más para cualitativo. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de datos cuantitativos, es mejor hacer un estudio de correlación, que es otra cosa ya en estadística. Correcto. Entonces, este tipo de estudio está específico para variables cualitativas.
que nos permitan hallar eso, una relación. Aquí estamos relacionando, o sea, para que ustedes tomen una conclusión de, bueno, de tantos de la modalidad, tantos están en este nivel educativo, etcétera. Es para permitirnos interpretar y ver si hay una relación o no hay una relación. ¿Cómo podríamos determinar si hay una relación? Aquí tenemos un estadístico, este cuadrito que está acá, y nos tenemos un valor de P. Ok, ¿y eso qué o con qué se come? Bueno, primero que todo vamos a llevarnos esto a otra parte, vamos a llevarnos a el Word. Esta tablita nos tiene un valor de P por una distribución de chi cuadrado de Pearson. ¿Qué quiere decir esto? ¿Eso con qué se come? Bueno, esto es una distribución. Este valor de P nos va a decir si hay una relación o no importante entre las variables que decidimos estudiar. Y ahí vamos a tener que hablar de hipótesis. Hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula nos va a decir que esas variables, podríamos decir que esas variables son independientes. ¿Sí? Entonces, Relación. perdón, ¿cómo? O sea, que no hay relación. Exactamente. Las variables son independientes. Y la hipótesis alternativa nos va a decir las variables son dependientes. Eso es. Ahora, ¿qué tiene? Si el valor de P es menor a 0.05, nosotros vamos a rechazar esta hipótesis nula y vamos a aceptar la variable alternativa. Pero si el valor de P es mayor a 0.05, vamos a aceptar la variable, la hipótesis nula y vamos a rechazar la alternativa, ¿no? ¿Y por qué 0.05? Bueno, por default este tipo de programas estadísticos vienen con esa configuración de un nivel de confianza, un porcentaje de confianza del 95% o un error del 0.05. Por eso es este el valor de P. Si nosotros cambiamos esa configuración, pues podemos poner un valor de P de 0.001. Entonces, pues ese va a ser el parámetro para tomar la decisión, para saber si la hipótesis nula se rechaza o se acepta. ¿Qué tenemos aquí? Según este valor de P, ¿qué haríamos? ¿Qué podemos concluir ahí? Para este caso, P sería mayor de 0.01, ¿no? De 0.05. Sí, 0.5, perdón, sí, señor. exacto. Sí, ¿Eso qué quiere decir? Que son dependientes o son independientes. son dependientes. ¿Son dependientes? A ver, yo le entendí que cuando P era mayor, se descartaba que son independientes, ¿no? Se acepta que son independientes, es decir, Ah, no, ok. O sea, no hay una relación. ya, espérate. Yo corrí acá. No. Pero si P es menor, entonces sería lo contrario. Se Exacto, acepta que son dependientes. exactamente. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Pero en este caso, pues nos dio un valor de P mayor a 0.05. Lo que quiere decir que estas variables en realidad no tienen un efecto. O sea, no hay una relación importante entre esas dos variables. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el hecho de que una de esas personas encuestadas tenga pregrado, tenga secundaria, no tiene que ver con la modalidad de estudio. ¿Ya? Esa es la conclusión que hay que hacer.
¿Sí se entiende? Sí, 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 sí. Digamos, es importante la interpretación, ¿no? La forma como se interpretan los datos aclara un poco más el punto. Pienso. Exactamente. Exactamente. Es que esto es de eso, de hacerlo, pero también de saber interpretarlo. Entonces, esta parte de la actividad ya la estaríamos haciendo, que es la tabla de contingencias. Ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Todo bien? Acá Joana nos estaba también respondiendo. Gracias, Joana. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bueno, ya estamos casi acabando. ¿Alguna pregunta con esto que estamos haciendo? ¿Sí queda claro esto? Miren, bueno, yo tengo que ver también la agenda, a ver si empezamos también a programar algunos CIPAs, a ver si programamos algún CIPA con ustedes, para que también pues manejemos un poquito más lo que es el software InfoStat, para que veamos también algunos ejemplos de las tablas de frecuencia y los cálculos que tenemos que ir haciendo. Entonces yo les haré también saber para cuándo sería la programación. Yo espero que la próxima semana programarles un CIPA. No sé si les parece, qué tipo, yo creo que este tipo de horario está bien para que les quede más cómodo. Profe, sería excelente si de pronto en un CIPA podría exponer un ejercicio y vamos haciéndolo paso a paso para de pronto trabajar un poco más con el software, ¿sí? Perfecto. Pues Está a mí me bien. quedó un poco claro, pero entonces como son software y hay que, como decimos vulgarmente, cacharrearlos, entonces Exactamente. con un ejercicio pues ya uno va, porque no se graba uno todos los pasos para hacer todo lo que pide la tarea, entonces pues usted nos escribiría al Skype. Sí, bueno, si cuando lo programe les haría saber por Skype y también les puedo mandar un mensaje por correo interno Ah, bueno, para listo, que, muchas gracias. listo, con gusto. Entonces, a ver, bueno, esa sería la tabla de contingencia. Ah, que la actividad 5, ¿no? La actividad 5 es todo lo que hemos hecho, pues ustedes hacer un informe, concretarlo en un documento de Word que cumpla también con las características pues, que debe cumplir el trabajo, que la portada, que la introducción, justificación, objetivos, mapa mental, ficha técnica, clasificación de las variables, caracterización de la variable cualitativa, conclusiones y referencias bibliográficas. ¿Sí? O sea, es concretar lo que hemos hecho aquí. Entonces, este era como el paso, digamos, con un nivel mayor de dificultad, pues, porque el InfoStat es nuevo para nosotros y también de pronto alguna herramienta de Excel, pero ahí vamos aprendiendo poco a poco. Importante es que utilicen cualquiera de las dos, Excel o InfoStat, que se realicen cada uno de estos pasos y que cada paso que se haga una correcta interpretación. Ustedes son libres de escoger el tipo de variable. Ojo, esa variable que hay que describir en este punto que acabamos de hacer son cualitativas. Entonces, ténganlo en cuenta, no vayan a colocar por ahí, por ejemplo, que el promedio de dinero invertido, que ingresan. Para esas variables son variables cualitativas. ¿Sí? No sé si tengan alguna otra duda, otro comentario, ya para ir cerrando. No, profe, por el momento todo pues, excelente, muy claro, muchas gracias. Con mucho gusto. Pues entonces, siendo así, yo creo que aquí entonces podríamos finalizar. Les agradezco mucho que hayan asistido aquí a la web. Entonces, espero que esto haya sido de su agrado, de su utilidad. Les estaré avisando para la próxima sesión de CIPA y bueno, estoy atento a cualquier inquietud que tengan. Ya saben que tenemos grupo de Skype, tenemos WhatsApp y también pues me pueden hacer por correo interno. Que estén muy bien y que pasen una feliz noche. Muchas Igualmente, gracias, profe. doctor. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Con gusto. Muchas gracias.